Bienvenidos a Contracorriente por Viento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre un tema calientito que está agitando las aguas del mundo laboral de este país, está con nosotros el doctor Gustavo Leal Fernández. Gustavo es especialista, no le gusta que le digan es especialista, prefiere que se le diga estudioso en las problemáticas sociales, de políticas sociales, jubilaciones, etcétera, etcétera, de salud, autor de 30, 40 libros ya que dan cuenta de lo que han sido las políticas sanitarias de las distintas administraciones en turno. Y además de todo es colaborador del diario La Jornada, entre otras muchas cosas. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Contracorriente. Muchísimas gracias a ti, Luis, y gracias por esa generosa entrada. Gracias. Hemos visto, Gustavo, que en las giras presidenciales salen maestros jubilados con letreros protestando en contra de la decisión de la Suprema Corte de pagar el máximo de 10 salarios mínimos por concepto de jubilación del ISSSTE en UMAS. ¿Qué significa UMA? ¿Qué representa esta decisión de la Suprema Corte? Esta decisión de la Suprema Corte es sumamente controversial porque lo que está haciendo es establecer que cuando se calcula el monto de la pensión final, ¿verdad? En vez de que se sumen las veces de salario mínimo, se sume las veces de la unidad de medida y actualización. La unidad de medida y actualización es el resultado de, yo diría que incluso es venturoso, de algo que inició en 2014 el presidente Peña Nieto y que fue dictaminado en las cámaras en 2016, que conocemos como proceso de desindexización. Es decir, se separó las multas que generalmente se pagaban en salario mínimos, los impuestos, las multas, los trámites gubernamentales, los créditos hipotecarios y las prestaciones, todo eso que se pagaba en veces del salario mínimo, finalmente se generó una unidad de medida para pagarlas, que es esa UMA. Se liberó al salario de esa carga, al salario mínimo, y en ese momento, que era el año 2017, el INEGI estableció la relación entre UMA y salario mínimo, y lo que la dinámica ha mostrado desde ese año 2017 hasta este momento es que mientras el salario mínimo sube, la UMA se estabiliza en otro valor y esto genera una brecha. Por ejemplo, tenemos el salario mínimo de 2019 subió 5%, la UMA solo 4.82%. En el año 2020 subió 5% el salario y ya la UMA se rezaga a 2.83%. Este año 21 el salario sube 6.0% y la UMA se estabiliza en 3.15%. Es decir, el salario como quedó en 2021 es 141.70 y la UMA son 89.62 pesos. Esa brecha bárbara es la que a la hora en que se calcula una pensión, evidentemente va a representar una desventaja para el trabajador que va a pasar a retiro. La Suprema Corte de Justicia había emitido 3 tesis previas, donde decía, páguese en salario mínimo, no en UMA. Pero algo ocurrió y el 17 de febrero de este año 2021, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia emite una jurisprudencia por contradicción de tesis de las anteriores y dice, se paga en UMAS. Y eso que ya es un palo dado, es inatacable. O sea, estamos hablando de un despojo a las pensiones de los jubilados del sector público. No, los jubilados del sector público, como no hay retroactividad, la ley siempre ve para adelante, no van a perder nada. Todo el personal que está jubilado, se le respetan todos sus derechos. E incluso algunos que pudieron haber metido amparos,
habrá que ver en qué medida opera esa retroactividad. Esto afecta básicamente a todos los trabajadores mexicanos del apartado A y del apartado B, no como dice la campaña intencionada por ahí, solo los del 10º transitorio de la ley del ISSSTE, no, a todos, porque en el fondo hay una ecuación. La ecuación es esta: tú cotizas a una institución como el ISSSTE en UMAS, por tanto, te voy a jubilar en UMAS. El asunto no solo es la salida de la pensión, es la cotización que tú pones. Y la Suprema Corte con eso establece con toda claridad que el límite inferior es un salario mínimo, como establece una UMA, como establece la Constitución, y el tope máximo son 10 veces la UMA. Hay un resolutivo de la Suprema Corte, Gustavo, de septiembre del 2019, Así es. que establece que las pensiones son una prestación de seguridad social de naturaleza laboral salarial y que están básicamente sustentadas en el salario. Así es. Los salarios no se reciben en UMAS, los salarios se reciben en pesos claro, y centavos. ¿Esta resolución de la Suprema Corte no estaría en contradicción con esta otra resolución anterior de septiembre del 19? Exactamente, sí, eso fue lo que se hizo. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia interviene ahora contradiciendo esa tesis y, en efecto, lo que niega es la que tú mencionas, que es de septiembre de 2019, que ordenaba el pago en veces del salario mínimo y ahora lo ordena en pago de veces de la UMA. Aquí la gran duda es quién solicitó eso. Hay quien dice que fue el propio director actual del ISSSTE, Ramírez Pineda, quien él solicitó esta contradicción de la tesis, y hay además en la mesa puesta que la sala está dirigida por la ministra Yasmín, que es a la que se le aludió cierta situación especial por ser la esposa de Riobó. Eso es lo que está sobre la mesa al día de hoy. No sabemos exactamente, pero eso se dice. Alguien provocó esta contradicción y lo que se ha despertado es una enorme movilización nacional que requiere una salida para la cual yo tengo, por supuesto, alternativas políticas inmediatas, pero por lo pronto es un palo dado, inapelable, y se ordena a todos los tribunales que se pague en UMA. Eso ya está dado, ese palo. Un palo sí implica, perdón que insista en el término, en un despojo. O sea, los trabajadores ganaron su salario, pesos y centavos, y hoy de repente van a recibir su pensión muy por debajo del valor del salario mínimo. Exacto, sí, la merma es sumamente considerable y la movilización que se ha despertado debería escucharla con mucha atención, yo creo directamente el presidente de la República, porque sí, había habido 3 tesis previas a esta que tú mencionas, esa es la tercera, digamos, y ahora aparece esta contradicción de tesis. Entonces el asunto es que la merma para quien iba a pasar a jubilación puede representar un monto que va en el tope de las 10 sumas, ¿verdad?, de las 10 veces el salario mínimo en el 10º transitorio de la ley del ISSSTE, de 27,000 pesos a 42,000. Claro, aquí hay un debate profundo sobre cuánto debe montar una pensión, pero lo que es un hecho es que esto es, como tú dices muy bien, un auténtico despojo, y ante eso, evidentemente que hay que hacer algo. Yo lo que he estado tratando de construir hasta este momento es el consenso básico de que no se proceda contra las UMAS porque la desindexización es correcta. Por fin se liberó el salario de la carga que le impuso Salinas de Gortari, que era para pagar estas multas y estos derechos, estas prestaciones. Ahora que el salario está liberado, ha subido 3 veces, subió en 2018 con Peña Nieto y luego en los 3 diferentes años que lleva la Cuarta Transformación, y eso es muy importante. No hay que confundir que la UMA sea por sí mismo algo que haya que combatir. Lo que no se puede es que se la use para pagar prestaciones de la Seguridad Social y becas. Y esa es la primera recomendación que yo he hecho. No hay que ir en contra de que el salario se haya liberado,
pero sí hay que poner un aditivo para que las prestaciones de seguridad social se paguen en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA por la pérdida o despojo. Se reformó ya la ley de pensiones del apartado A Claro. para los trabajadores de las empresas privadas. Y se ha anunciado por parte del presidente la posibilidad de que se reforme también el apartado B. ¿Esta decisión de la Suprema Corte estaría relacionado con esta reforma al sistema de pensiones del apartado B? Creo que no. La reforma, que está mal llamar la reforma, es una modificación, es un ajuste. El presidente López Obrador no entró a fondo del asunto público de las pensiones del apartado A. Pateó el bote para los siguientes 10 años. No es una solución de fondo. El presidente o la presidenta que entre en 2024 va a tener que tomar cartas en el asunto nuevamente. El presidente solo resolvió que una generación que iba a tocar a la puerta pueda pasar a pensión, pero el nivel de las pensiones va a seguir siendo muy bajo, además de que están siendo pagadas por afores. Es decir, no está resuelto el punto. Ahora, lo curioso es que él, durante todo el proceso de este ajuste del apartado A, no mencionó la UMA, siendo que en el año 2019, en noviembre de 2019, ofreció un estudio para ver cuánto le costaba al gobierno el cambio de parámetro de UMA a salario mínimo. Pero durante todo el año 20 no volvió a tocar el problema, hasta ahora no lo ha vuelto a tocar. Y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, cuando le preguntaron, cantinfleó sobre el asunto. Ahora, López Obrador ofreció también algo similar para el apartado B. Ahí es donde estamos. Esto de la UMA complica, pero no estamos claros todavía de lo que quisieran hacer con el apartado B. Aquí es importante decir que hasta este momento, solo Alfonso Cepeda, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha presumido abiertamente que él le presentó al gobierno una propuesta viable. Yo cuestiono públicamente eso, porque hasta donde estoy informado, él solo está pensando en una solución, como en el caso del apartado A, para los asegurados de pensionista que están en cuentas individuales. Es más, él, hasta donde se pretende fortalecer solo el ahorro solidario, que se llama. No hay una visión integral de los problemas de las pensiones del país, como no lo hubo para el apartado B, pero sin duda el CENTE de Alfonso Cepeda se está moviendo con actuarios que tenemos identificados, y ahí lo que sí noto, y lo quisiera subrayar, es que esta situación de la UMA llevó a que él, Alfonso Cepeda, e incluso el nuevo responsable de pensiones en la Secretaría de Hacienda, Tijerina, dijeran que están haciendo cuentas. A mí me parece preocupante que no se abra debate el apartado B y se esté utilizando el tema de la UMA para forzar una solución solo dentro del pensionista. O sea, a pesar de el enorme repudio que en el magisterio tiene Alfonso Cepeda, de distintas expresiones, por supuesto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también de Maestros por México, él se está arrogando la representatividad del conjunto de los trabajadores de la educación y del conjunto de los trabajadores al servicio del Estado para negociar una solución. Exactamente, y no solo, ya hay una reunión con la Secretaría de Hacienda, ahí está el responsable de pensiones, Tijerina. Yo tengo la declaración que fue publicada oportunamente en mi periódico La Jornada, ahí está, la declaración tiene 3 días, y pareciera ser que Cepeda se siente con la autoridad ahorita de utilizar el contexto de la UMA para meter un debate más amplio sobre el apartado B, pues lo vamos a parar. Pero no solo diría eso, hay otro fenómeno respecto a la situación de la UMA. El CENTE generó un desplegado también donde señala un camino frente a este golpe dado que desde mi punto de vista es del todo inapropiado, recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso más o menos quisiera decir que si ese recurso lo levantan y lo ponen ahí, el STUNAM acaba de generar un desplegado hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
Pues podría ser que la generación actual, que es la que va a salir afectada, no viera el resultado, porque en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay un antecedente peruano que tardó 28 años en ser resuelto. Es una ruta completamente, me parece a mí, inadecuada, cuando lo que debería hacer ese sindicato, igual que todos los corporativos y muchos más que no mencionaré, sería apoyar una reforma constitucional que yo he sugerido se le solicite directamente al presidente López Obrador. Señor presidente, que hay una afectación muy grave. Usted en 2019 ofreció un estudio. Bueno, primero, haga el favor de comunicar qué dijo ese estudio. Y segundo, apoye usted una reforma constitucional preferente en donde se establezca que el pago para las prestaciones de seguridad social debe ser en veces del salario mínimo y no en veces de la UMA, igual que para las becas, y sigamos adelante con que la UMA pague las multas. Eso se puede hacer porque es la única salida que hay como reforma constitucional al palo dado de la Suprema Corte. Lo que falló la Corte es inapelable. O sea, lo que tú dices, Gustavo, es que la única vía que puede ofrecer una solución es que haya una reforma constitucional que establezca explícitamente que el pago de pensiones tiene que ser en salarios mínimos. El pago de las prestaciones sociales. Correcto. Del conjunto de las prestaciones, no solo de las jubilaciones. Sí, las prestaciones sociales deberían ser pagadas en veces del salario mínimo y las becas. Ahora, la pregunta es esta, Luis. ¿Por qué eso no se contempló cuando hubo el proceso de desindexación? Ese es un tema abierto. Eso es interesante y eso lo tendría que resolver el equipo en Mancera, actual senador, que fue quien tramitó con un equipo toda esta cuestión y que fue ya decretada en 2017 y el INEGI mide ahora y publica anualmente el valor de la UMA. Desde mi punto de vista, lo que ahí hubo fue una clara omisión de algo que se veía venir, porque le significa evidentemente un ahorro a todos los que tienen que pagar. Si la brecha entre UMA y salario mínimo se agranda en contra de la UMA, hay otro ángulo que hay que considerar. El IMSS y el ISSSTE, por ejemplo, recaudan las cotizaciones. Si la cotización es en UMA, es menos que la cotización en salario mínimo. Y ya el informe de 2018 del IMSS, su informe ejecutivo, documenta esa pérdida. Lo mismo ocurre con el ISSSTE. Por eso es interesante escuchar la voz que dice que pudo haber sido Luis Antonio Ramírez Pineda, el director del ISSSTE, quien pidió que se presentara esa contradicción de tesis y en esa sala, la sala 2 de la Suprema Corte de Justicia. Esto sería bueno que el director del ISSSTE lo aclarara, que negara públicamente lo que yo he escuchado. Porque si es así, hay una intencionalidad gubernamental de hacer daño. Y lo que sigue es entonces que la presidencia de la República tome cartas. López Obrador podría encabezar esa iniciativa de reforma constitucional, que es lo único que puede realmente cambiar el curso de este fallo inapelable de la Suprema Corte de Justicia. En las movilizaciones que hemos visto en las últimas semanas, días, se habla de meter amparos, se habla de protestas. ¿Tú ves que hay una ruta viable por este camino? Yo la veo porque tuve la fortuna de acompañar la gran movilización del 2007 alrededor de la reforma impuesta por Calderón y Beltrones al ISSSTE, donde esta ruta fue una ruta privilegiada. Ahí debemos darle todo el reconocimiento a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque gracias a ellos y muchos otros se levantó lo que constituye el conflicto colectivo más grande de la historia de México, 4 cascadas de amparos que yo documenté en mi libro Resiste. Ahí está documentado cada una de estas 4 cascadas de amparos. No es el caso ahora, porque ya está este fallo por contradicción de tesis. Eso solo nos va a generar que aparezcan, como aparecen en estos procesos, esos abogados amparistas, ¿no?,
que llenan de expectativas a las derechohabiencias, sobre todo, y a las representaciones sindicales. Y en este caso, yo no lo veo como una ruta fértil, igual que decía la ruta de presentar demandas a 15 o 20 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que veo viable es fortalecer iniciativas de reforma constitucional. Hay incluso de hace 3 o 4 días ya un punto de acuerdo senatorial de la bancada del Partido de Trabajo en la materia, y sé de otros grupos que se están moviendo a nivel de las cámaras ya para lograr realmente atajar esto lo más pronto posible. Aquí la clave es que las representaciones sindicales están ante un serio problema. Se trata de no engañar a los trabajadores con rutas que no son viables. Y por eso invocar en general que se van a defender los derechos. Tenemos ahí el caso también de otros sindicatos, digo, para no mencionar los nombres, que ya se han pronunciado en ese sentido. Eso es absolutamente insuficiente ahorita. Lo que hay que defender es al que se va a jubilar mañana y que cotizó, evidentemente, en sus salarios mínimos y que ahora pretenden afectarlo con un despojo, como está señalando. Hay un agravante, además, quisiera mencionar. Este fallo de la Suprema Corte de Justicia todavía no nos entrega lo que se llama el expediente, la sentencia completa. No la conocemos. Y a mí eso me tiene inquieto porque no sé yo si pudiera traer algo más. Por ejemplo, la sección 22 del Magisterio Democrático en Oaxaca presentó un amparo en septiembre del año pasado, 2020. Por lo pronto están cubiertos porque la ley no puede ser retroactiva. A pesar de este fallo de la Suprema Corte del 17 de febrero, ellos no podrían ser afectados. Pero yo tengo duda de si por la situación especial del tamaño de la sección 22, el fallo pudiera traer algo más. Ese no lo conocemos y necesitamos que a la brevedad se pudiera hacer público ese engrose y poder conocer si hay algún otro detalle más. Gustavo, hay quien señala que el sistema de pensiones está prácticamente quebrado o a punto de quebrar y que una medida como esta forma parte del salvamento de ese sistema de pensiones. ¿Es justa una afirmación así? No, el tamaño, por grande que sea, del fallo de la Suprema Corte de Justicia del 17 de febrero, no cubre la profundidad del desafío, la magnitud del desafío pensionario mexicano. En este momento, México está pagando $1 billón por concepto de pensiones anuales. Es decir, es un problema relevante. Digo yo, el presidente López Obrador tuvo la oportunidad de hacer algo más profundo, no lo hizo para el apartado A, tal vez se animaría a hacerlo para el apartado B, pero de ninguna manera esto fortalece ese discurso que es muy el discurso de los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en México el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el Centro de Estudios de Investigaciones Presupuestales, ¿verdad? La Universidad Iberoamericana de Puebla, etcétera. Hay una serie de voces que sacaron mucha raja de ese tipo de declaraciones que venturosamente la Cuarta Transformación ha detenido. Ahora, pero el desafío implica algo muy importante. El presidente López Obrador tiene que atreverse en el caso del apartado B, a diferencia de lo que dio años, que es una propuesta para pagar pensiones diferente a la vía de las Afores, utilizando, por supuesto, y bien, lo que está ahorrado en Afores, que en el caso del apartado B es pensionista. Lo que no podemos aceptar es que el director del IMSS o el vocal ejecutivo del pensionista Iván Pliego o este funcionario tijerina de la Secretaría de Hacienda quieran aprovechar este momento para forzar una solución igual para el apartado B. Yo creo que eso es, Luis, lo que está abierto y yo esperaría que el presidente López Obrador tuviera sensibilidad para innovar en materia de pensiones en el apartado B. El asunto no está cerrado, pero sea quien sea el gobierno, va a tener que seguir pagando estas pensiones. Se trata de hacer explícito ese tema. ¿Te lo has pasado, Gustavo, estos días dando charlas sobre este tema en Zacatecas, en Michoacán, en muchos lugares de la República? Esas charlas son también una especie de termómetro del nivel de descontento, de inconformidad que existe entre los trabajadores de la educación, básicamente. ¿Qué temperatura marca ese termómetro?
Yo digo que está en 9 rojo. Alerta, 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 porque solo mencionaría un caso. En el caso de los sindicatos universitarios públicos, evidentemente, y las universidades, hay una gran cantidad de gente de edad que estaba trabajando, esperando que el presidente López Obrador tomara un paso en materia de pensiones, porque casi todos están en edad de retiro ya, y muchos de ellos ya quisieran haber optado por esta opción. Y al presentarte este increíblemente inoportuno fallo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en ese momento esa gente está completamente en desasosiego porque ve que su nivel real de pensión quedaría en 27,000 pesos. Yo creo que esto es algo que muestra cómo la Cuarta Transformación ha descuidado completamente el ángulo pensionario en general, pero en particular en las pensiones universitarias hay un gran pendiente que se pudo haber asumido y no se asumió de ninguna manera como debería haber sido. Así que yo diría que la alerta es roja y está en 9.5. Yo espero, sinceramente, que el presidente López Obrador sea capaz de escuchar bien y encabezar esta movilización para resolver de fondo algo que sí tiene solución antes de que haya tal nivel de afectación en quien ha trabajado todos sus años de servicio y ahora le van a hacer un cálculo, como tú muy bien dijiste, que constituye un despojo. Bautizamos este programa, Gustavo, como la Suprema Corte en contra de los jubilados. En los últimos 2 minutos de este programa, ¿dirías que es una definición adecuada de lo que está sucediendo? Lamentablemente no, lo pensé desde que vi el cartel, pero me pareció muy oportuno porque es uno de los sectores que está más despierto. Pero no, la afectación es para todos. Se va a afectar a todos los trabajadores y parte de este mal enfocar el asunto, hay por ahí un video de un abogado virtual que está publicitando que los afectados somos los del 10º transitorio, que fuimos los que rechazamos pensionista. Y eso es completamente inexacto. El trabajador que entre a trabajar mañana pensionista, como el que entre a trabajar mañana al IMSS, todos van a salir afectados porque su cotización será en suma, la jubilación será en UMA. Doctor Gustavo Leal, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Contracorriente. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima. Gracias.